16:06 y bueno, estamos en este jueves, ya previo al carnaval. En realidad ya está el Anat Andino haciendo su entrada en Oruro, así que la gente está bastante movida con esto de los viajes a Oruro. La gente ya está, como se diría, en modo carnaval en esta tarde. Vamos a conversar en este mismo instante ya, porque ya se encuentra en nuestros estudios el candidato para la alcaldía de La Paz, más bien Javier Iturralde, al que le voy a dar la bienvenida y ha estado puntual con nosotros, porque queremos conocer su propuesta, queremos saber cómo se animan a postular a la alcaldía de La Paz. ¿Qué ha pasado hay varios candidatos que están postulando en esta oportunidad en las elecciones subnacionales que se van a realizar el 22 de marzo? Así que le voy a dar la bienvenida. Javierito, buenas tardes, qué gusto de tenerte acá. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y pues presto para responder cualquier consulta que se tenga. A ver, bueno, ¿cómo te animas? Esa era mi pregunta, la primera. ¿Cómo te animas a entrar en esta vorágine de campaña y de hacerle conocer al paceño tu propuesta para que se anime a votar por ti en las elecciones del 22 de marzo? Es complicado porque me he dado cuenta además que la política es tremendamente sucia, ¿no? Ya solamente en el tema de la campaña ya me he dado cuenta cómo atacan con temas de manera tan baja. Sin embargo, mi objetivo obviamente es ir a sanear la alcaldía, ir a limpiar la alcaldía. Soy un ciudadano más que nunca he vivido de lo público. Soy un emprendedor, soy un empresario y durante todo este tiempo lo que yo he visto es que la alcaldía ha sido la principal traba para el crecimiento de mis negocios, ¿no? De mis emprendimientos y de todo, porque yo he empezado desde chiquito, ¿no? O sea, ahí tenemos con el diésel sintético, ¿no? Sí, y estoy ahora con el tema del diésel sintético, pero mi primera empresa se llamaba Dreambad y era una empresa realmente pequeñita y lo que yo hacía era cursos de entrenador personal, porque también soy profesor de entrenador personal, y ahí he ido creciendo hasta abrir gimnasio, espacios, representar equipos, construir edificio y demás, ¿no? Y en todos estos emprendimientos la principal traba ha sido la alcaldía, el municipio de La Paz, con temas de licencia de funcionamiento, temas de licencia para construcción y una serie de elementos. Entonces, de hecho, si a mí me están haciendo eso, lo están haciendo a decenas, miles de personas y eso está haciendo que nuestra ciudad se trabe y no crezca como debería crecer y por eso tanta gente se va, no puede generar buenos emprendimientos, no puede crecer, hay una montonera de impuestos, sanciones, multas, hay una montonera de trabas y por ejemplo, para ver un restaurante. Ahí le calza lo que decía el presidente Rodrigo Paz, ¿no? El país tranca, ¿no? El país tranca un montón de trámites porque además, qué burocracia, es impresionante la burocracia y parece que con los trámites que existen se estaría pensando en aumentar más trámites en vez de hacer con una sola firma, en fin, de confiar en el ciudadano que emprende, ¿no? Sí, no solo eso, sino que, por ejemplo, si yo tengo mi movilidad y quiero poner publicidad para una microempresa que he puesto, por ejemplo, no sé, granolas, ¿no? Y para poder poner mi publicidad en mi propio vehículo, primero tengo que pedir permiso al municipio. Después tengo que sacar una patente, o sea, tengo que hacer trámites para eso. Y después tengo que pagar esa patente anualmente para hacer publicidad en mi propiedad. Si nosotros hacemos publicidad en la vía pública, bueno, pues estás en la vía pública, se tiene que pagar el uso de vía pública. Pero en mi propiedad, ¿por qué yo tengo que estar pagando? Además, es una de las patentes más altas de Bolivia, ¿no? Entonces, primero es inmoral, es una de las más altas y encima genera burocracia y tal. Entonces, muchos dicen, pero si solamente son 600 pesos para cada vehículo, digamos, anuales. O sea, ¿por qué tienes que regalar 600 pesos al municipio si tú estás haciendo publicidad en tu propia propiedad? Los del municipio dicen, no, es que es contaminación visual. Seguramente cuando pagas deja de contaminar visualmente, ¿no? Entonces, no solamente el hecho de que tardan, por ejemplo, en los restaurantes, para abrir un restaurante, lo mínimo 4 meses, 6 meses, hasta un año esperando tu licencia, pagando alquiler, habiendo invertido, teniendo que tener personal listo para cuando se empiece a abrir. O sea, no se puede. Y yo lo he vivido en carne propia y decenas de amigos me han dicho, sí, Javier, yo estoy viviendo lo mismo con mi restaurante, con mi negocio, con la construcción. Los papeles para la construcción, el catastro, los entregan a veces después de 2 años. A mí me los han entregado después de 5 años. ¿No? Entonces, eso ¿Qué es lo que tarda? ¿Perdón? ¿Qué es lo que tarda? Lo que pasa es que el catastro, el fraccionamiento, todo, tiene montonera de detalles, que las gradas tienen que ser así, que el shaft tiene que ser así, que la cantidad de baños, que no, o sea, se meten absolutamente todo, dicen que es para cuidar al ciudadano, pero en realidad lo que es tener decenas de puntos, o si no cientos de puntos que cumplir para después decir la construcción, no, es que este justo no estás cumpliendo, es que este otro no estás cumpliendo, o sea, para tenerlo de días tratando de cumplir, hasta que obviamente la gente se cansa y dice, bueno, ¿cuánto es?
¿no? Y además que en muchos sectores, muchos espacios para el tema de papeles de la alcaldía, no digo todos, pero hay un grupo muy fuerte que tiene ahí hasta sus propios arquitectos. Le dice, ¿sabes qué? Tal arquitecto te va a ayudar. Entonces ese arquitecto recibe dinero para hacer todo el tema del catastro y de paso le da una parte al que está haciendo el tema de la aprobación de planos, por ejemplo, ¿no? Y se dice que siempre contratan a los mismos grupos de arquitectos, ¿no? Exacto, porque están en combinola. Entonces, todo esto hace que el crecimiento de la ciudad se vea mermado y la gente dice, pero si los empresarios tienen plata, sí, se construyen menos edificios, se tiene menos necesidad de albañiles, menos necesidad de pintores, menos necesidad de electricistas, menos necesidad de plomeros, menos necesidad de arquitectos, menos necesidad de ingenieros, menos necesidad de la producción de pintura, menos necesidad de la producción de cemento, o sea, estamos mermando toda la economía, hasta de la casera que va a vender la comida para los albañiles que están construyendo. Entonces, no es al empresario que se lo friegue, es a la ciudad. Además que construyes menos, entonces hay menos oferta y los departamentos son más caros. O sea, perjudica a absolutamente todos. Y es por eso, por todas estas razones y estas aristas, que te estás animando que yo me estoy animando, porque yo sé que el paceño es trabajador, es emprendedor, ¿no? Es una persona honesta, es una persona que se levanta temprano, que produce. Entonces nosotros lo que tenemos que dejar es que crezca, ¿no? Tenemos que dejar ser la principal traba para el paceño, el municipio, o sea, es irrisorio, ¿no? Tú decías en algún momento, y creo que me lo dijiste a mí la anterior vez que te entrevisté, Javierito, me decías que hay un súper número de funcionarios, ediles, que no deberían estar, o sea que se ha agrandado tanto la alcaldía en este último tiempo, no solamente en esta última generación, sino en la anterior también, que debería la alcaldía tener menos funcionarios. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Y esto es bien importante. La alcaldía, según los datos que tengo, tiene entre 7,000 y 9,000 funcionarios, ¿no? Unos que están con ítem, otros que están sin ítem, unos que son transitorios. El hecho es que hay ese número y esa cantidad aproximadamente, ¿no? Entonces, no puede ser que nosotros estemos gastando para mantener toda esa gente 550 millones, el presupuesto, el POA de este año, 550 millones de bolivianos para solamente sueldos. No estamos hablando de otras cosas y demás. El presupuesto anual, el POA de este año, ha sido aprobado con más o menos 1.700 millones de bolivianos, de los cuales 550 millones son sueldos. Tenemos 350 millones deuda de todos los que se han ido endeudando, porque todos hacen lo mismo y les voy a explicar qué exactamente. Y además una montonera de gastos que al final nos permiten tener más o menos entre 150 a 200 millones de bolivianos para obras. Pero solamente no alcanza. Solamente en este caso en sueldos son 550 millones. O sea, los ciudadanos de cada 100 bolivianos que pagamos de impuestos, 10 bolivianos se van a obra y 90 bolivianos se van a los gastos del municipio. Y déjame darte un antecedente, porque Raúl Salmón de la Barra escribe un libro en 1981 donde se queja, ese libro lo tengo, ¿no? Y justamente me lo han regalado, yo lo empecé a leer, porque es un librito chiquitito, yo leo por lo menos 2 libros al mes, ¿no? Y este librito obviamente lo he leído en un par de horas. El hecho es que ahí decía que cuando él ha entrado al municipio ha visto que el 90% de los recursos se lo utilizaba para gastos, solamente 10% para obras. Entonces es un sistema, ¿no?, que obviamente está trascendiendo de generación en generación y que no está permitiendo que el municipio se desarrolle. Porque no puede ser que a los paceños nos extorsionen con tal cantidad de impuestos, sanciones, multas, todo lo que se tiene que pagar para poder emprender, para poder tener tu casa, para poder tener tu auto, y encima de cada 100 que te sacan, solamente 10 bolivianos se vayan a obras. Javierito, ¿cómo has encontrado no quiero necesariamente que me analices la gestión, pero ¿cómo has encontrado la paz? La paz, que eso es lo importante. Está totalmente destrozada, sin visión, sin un objetivo claro, sin obras de infraestructura importantes. O sea, no hay una visión. ¿Y a qué me refiero con visión? Nosotros ganamos la guerra federal en abril de 1999. Para 1900 prácticamente la sede de gobierno ya se viene a La Paz. Y en esa época La Paz ya estaba más grande que Sucre, ya producía más que Sucre, ya era más grande económicamente que Sucre. Porque era el paso obligatorio del comercio hacia Chile, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que La Paz desde la colonia ha sido la principal industria manufacturera para la minería del país, ¿no? En su momento en la colonia, La Paz en 1780, ¿no?, según textos de la misma UNSA, de autores de la misma UNSA, ¿no?, La Paz era la principal industria manufacturera de la audiencia de Charcas. ¿No? Ya estamos hablando que para 1899, cuando ganamos la guerra federal, nosotros ya éramos la principal industria manufacturera de la República de Bolivia y éramos los principales proveedores de manufactura a la minería de La Plata.
¿no? Entonces ya entonces nosotros estábamos más allá del comercio, que evidentemente es cierto, más allá del tema aurífero, que en un inicio en la colonia también es cierto, nosotros hemos sido siempre por un tema cultural, por un tema de alma de ajayú, manufactureros. De hecho, Ametex, la principal industria manufacturera del país de las últimas décadas, estaba en La Paz, ¿no? Exportadores bolivianos, que era de joyería, estaba en La Paz. Nosotros en 2005 exportábamos 450 millones, de los cuales la mayoría era industria manufacturera, cuando en esa época Bolivia exportaba más o menos unos 5.000 millones, casi el 10% de las exportaciones eran La Paz, que era manufactura, ¿no? Entonces, en esa época nosotros ya éramos manufactureros, pero La Paz empieza a crecer muchísimo más por diferentes factores, no solamente por ser sede de gobierno, y para 1948 éramos el 75% de la industria del país, el 75% de las industrias estaban aquí y el 65% del Producto Interno Bruto estaba en la ciudad de La Paz. Entonces, bueno, ahora a partir de esto, a partir de que vemos una ciudad que está abandonada, que una ciudad que no ha inaugurado grandes obras que necesita, no hay una visión, un objetivo central que tú identifiques y digas, bueno, no sé, vamos a poner como ejemplo, cuando estuvo Juan del Granado de alcalde tenía el Parque Urbano Central y veías que había una visión de dónde estábamos yendo. Sí. ¿Cuál tendría que ser la visión ahora? A ver, volviendo al tema histórico que estaba tocando y tomando, para 1899 la ciudad empieza a crecer muchísimo más y se hace la primera expansión de la mancha urbana en 1910 a 1925. Eso los antiguos han tenido esa visión y esa visión incluía la Mariscal Santa Cruz, gracias a la cual ahora hay una avenida por lo menos importante en el centro de la ciudad de La Paz. Para los años 60 se hace la segunda expansión, se afianza, y para los años 80 se hace la tercera expansión de la mancha urbana, que es el Alto. Después de eso, nunca más hemos hecho expansiones de la mancha urbana. Entonces, estamos creciendo literalmente en una mancha urbana de hace 100 años o de hace 60 años en el caso de la zona sur. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ordenar la ciudad? ¿Cómo la vamos a proyectar? ¿Qué no es lo que nosotros estamos planteando? Fuera de obras básicas, obviamente, en temas de salud, educación, en temas de riesgos, en tema de infraestructura, obviamente, vial, nosotros lo que estamos planteando es la expansión de la mancha urbana. ¿Dónde? Tenemos un área de casi 400 hectáreas que está en el sur, que queremos que sea el nuevo centro metropolitano. Y no estamos hablando de Calacoto, no, está por esas áreas, ¿no? Y después tenemos áreas, por ejemplo, hacia el sector de Jampaturi, que también la podemos hacer expandir. ¿Qué pasa ahora? La gente viene, se asienta y después legaliza la planimetría. O sea, nuestros antiguos han pensado mejor, ellos primero hacían la planimetría, organizaban y luego crecía la ciudad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que recuperar la visión que nuestros antiguos, nuestros antepasados tenían hace más de 100 años. ¿No? Entonces, ese es parte del trabajo estructural que nosotros tenemos que hacer como visión. Lo que ha hecho Juan del Granado ha sido relevante y muy importante, pero no ha tenido la visión de más allá. Él ha tenido la visión de reestructurar lo que ya existe, y yo lo respeto mucho a don Juan del Granado, ¿no? Pero la visión es ahora en una nueva ciudad. No podemos seguir creciendo sobre la misma mancha urbana y no podemos seguir saturando a la ciudad como la está. Tenemos que hacer obras de infraestructura en el sector, como ya he dicho, por supuesto que sí, pero la visión ya tiene que ser una nueva ciudad de La Paz. ¿Cómo llegamos a eso, Javierito? ¿Cómo vamos a mirar eso? ¿Qué pasos vamos a dar para que suceda eso? El primer paso es una reestructuración administrativa, una reingeniería administrativa para que no sea el 90% de los recursos que se va a despilfarro, ¿no? Sino que nosotros tengamos 50% por lo menos de todos esos recursos para obras de infraestructura y a partir ir creciendo, ojalá sea 60, 70 y luego logremos 80. Más no se puede porque obviamente la alcaldía necesita funcionar también. ¿Eso significaría una reducción del personal? Significa reducción de personal, significa reducción de gastos en todo sentido, alquileres, gastos irrisorios en todo sentido, en papelería, en todo lo que veamos nosotros que es muy probablemente ítems fantasmas, ¿no? Y todo lo que normalmente está en medio de toda esta cosa. ¿Por qué a los políticos de siempre les gusta mantener tanta gente? Porque reciben un porcentaje del partido, ¿no? Entonces, un porcentaje de cada sueldo. Entonces, inventan todo para seguir sacando dinero, ¿no? Todo ese tema de corrupción de plata, ¿no? Está ligado justamente al tema también político. Entonces, nosotros vamos a bajar gasto eliminando espacios de personal, no técnicos. La parte técnica se va a mantener porque la necesitamos. Pero, por ejemplo, el 65% de la gente que trabaja en la parte de salud, estamos hablando que el 65% es administrativo. ¿Para qué?
¿no? Entonces ahí nosotros nos damos Bueno, cuenta. eso pasa en el sistema de salud municipal, también, en el ¿no? sistema nacional también. Y ha pasado también en la Comibol. Cuando se hace la relocalización en el año 1986, el 65% de los relocalizados eran administrativos, no mineros. Y eso está en un libro de Fernando Molina que lo pone ahí. Sí. Fernando Molina no es santo de mi devoción, pero tiene datos muy interesantes y por eso yo leo sus libros, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, ahí nos damos cuenta que hay una repartija de pegas, porque no se necesita 65%. ¿Y por qué esto denota que hay una repartija de pegas? Porque yo llamo y le digo, a ver, Pepito, hermano, estoy aquí pues, el alcalde dice que lo metas pues al sobrino de su amiguito ahí en un puesto, es bien buena gente, no sabe nada de medicina, pero vémelo pues dónde lo puedes poner. Entonces, ¿dónde se ponen mensajeros administrativos, cosas que no tienen ese nivel técnico, que en este caso obviamente es la atención directa con los médicos hacia la población? Entonces, lo mismo en el Puma. En el Puma, 70% de los que trabajan en el Puma son administrativos. No necesitamos 70% de administrativos en el Puma. Y en diferentes áreas del municipio lo mismo, en tema de mantenimiento. En todos lados administrativo. Entonces ahí nos damos cuenta claramente que son repartija de puestos y espacios políticos. Espacios, ¿no?, de poder. Ahora, Javierito, La Paz es una ciudad bien complicada. La topografía misma es tan hermosa, pero es de una ciudad con mucho cuidado porque tiene muchas filtraciones, muchos ruidos debajo de la propia ciudad. ¿Cómo mantener esta ciudad? ¿Cómo evitar estos asentamientos, estos desastres que hemos visto hace pocos años atrás? Los asentamientos de gente, de personas, los loteadores, ¿cómo evitar todo esto que está sucediendo? A ver, hay dos aristas en el tema de los loteadores. En el tema de los loteadores tenemos el tema de límites, que obviamente aprovechan para parque y todo, y eso se lo tiene que resolver con la gobernación y con el gobierno central, porque necesitamos leyes. Ley de autonomías. Leyes que nos permitan a nosotros. Por supuesto, la Carta Autonómica nos sirve mucho a nosotros, pero necesitamos la participación de la gobernación y del gobierno nacional para terminar de saldar todo esto, y yo creo que en esta gestión el que tenga voluntad lo va a lograr, porque tenemos otro tipo de autoridades en este momento. Las otras autoridades castigaban a la ciudad de La Paz constantemente con todo lo que se podía, porque nunca La Paz ha votado por el MAS, ¿no? Entonces, bajo ese contexto tenemos esa línea. La otra línea, evidentemente, viene ligada a gente que se está aprovechando dentro del municipio de La Paz para dar catastros, dar papeles en áreas protegidas y en otras áreas. Entonces, obviamente eso tiene que ver con corrupción y eso tiene que ver con un tema de la planificación del territorio. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la planificación del territorio, con inteligencia artificial, con drones, con imágenes 3D y todo, para que nosotros podamos corroborar y la propia población pueda corroborar que dónde terminan las áreas verdes, todo, para que cualquier persona entre a este sistema y pueda denunciar cualquier tipo de avasallamiento también y toda la población sepa, ¿no? Entonces, eso de parte del municipio de La Paz sí lo podemos hacer, lo otro es un tema de límites. De hecho, desde el 2013, si no me equivoco, hasta la fecha, La Paz ha perdido el 25% de su territorio boscoso. Imagínate, es un montón. Es un montón. Es un montón. Y este dato ha salido en la prensa, por si acaso. No, sí, es un dato real. Lugares como el Parque de las Ánimas, por ejemplo, que no sé si corresponde ya exactamente al municipio de La Paz, pero creo que ahí hay una disputa de límites también. Pero lugares tan hermosos como este se ven invadidos por loteadores. Lugares cerca del Golf, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, estamos viendo quienes a veces transitamos por ahí, por esta zona en el límite con Achocalla, vemos cómo están cercenando los cerros, que son tan hermosos. Sí, tal cual. Obviamente La Paz ha sido construida sobre cerros, o sea, de cierta medida hay sectores que hay que aplanarlos nomás, no nos queda otro. Pero las áreas protegidas son áreas protegidas, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener áreas protegidas para poder mantener la mayor cantidad de estas áreas naturales para nosotros y para las futuras generaciones. Sin embargo, la ciudad también necesita crecer. Todo San Pedro está lleno de embovedados y se ha aplanado y todo, o sea, todas las áreas de La Paz son así y es parte de lo que significa el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, el loteador es otra cosa. El loteador va a destrozar absolutamente todo lo que pueda destrozar con tal de sacar la mayor cantidad de plata posible, y eso obviamente va a mermar obviamente el tema de urbanismo, planificación, estabilidad de suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora por otra parte hay algo que también es importante y que se ha estado hablando en este último tiempo.
hay menos recursos del IDH para los municipios. Sí. ¿Qué va a hacer La Paz? ¿Qué tendría que hacer La Paz para generar sus propios recursos y poder, por lo menos, ese 10% que queda del 100% que has hablado, obviamente sea un porcentaje mucho más grande para hacer obras importantes de infraestructura? ¿Qué necesita La Paz en infraestructura, en obras? ¿Qué es lo más importante? Primero, la reforma administrativa, porque evidentemente hay menos recursos, pero el problema no son los menos recursos, el problema es el exceso de gasto que se tiene en el municipio de La Paz. Hacemos la reforma y ahí nosotros vamos a tener, en vez de 150 o 200 millones, vamos a tener entre 800 a 1.000 millones de bolivianos para poder invertir en infraestructura en nuestra ciudad. Varios aspectos de inversión. Por supuesto, hay que empezar la planificación de la expansión de la mancha urbana, ¿no? Y eso significa recursos, significa gente trabajando en el área y todo. ¿Esto cómo sería? A ver, explícanos. Nosotros tenemos que ver todo el tema de la planificación territorial. Tenemos que hacer trazado de nuevas avenidas, parques, plazas, dónde va a ser área comercial, dónde va a ser área pública. Por ejemplo, si va a ser un nuevo centro, tenemos que dar espacios para temas públicos. Nueva casa presidencial. Se puede tener un espacio bellísimo para tener una nueva casa presidencial, áreas, por ejemplo, en el caso de que sea posible y factible por el entorno, industriales, o sea, tenemos que delinear y además avenidas de 3, 4 carriles que nos permitan tener fluidez, parques y plazas bellamente conectados, o sea, una ciudad totalmente moderna. Estamos entre 300 a 400 hectáreas que nosotros podemos hacer eso, y hay otras áreas de 80 hectáreas, de 100 hectáreas que igual se las puede ir planificando. ¿Esto qué significa? Que la ciudad va a crecer en orden, vamos a evitar loteamientos, va a haber presencia municipal en todas esas áreas, se va a tener un uso de suelos de acuerdo al sector para que se hagan obras de infraestructura con una buena arquitectura, modernización de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Es como un poco seguir una línea espontánea que ha seguido La Paz, que es la descentralización del centro, ¿no? Sí. Es decir, varios negocios, por decirte algo, las sucursales de las flotas, digamos, ya se ve en otros barrios, en Sopocachi, en la zona sur, porque obviamente llegar al centro es bastante complicado en La Paz. Sí, se ha conflictuado, pero en este caso nosotros vamos a inducir. En el hecho de que nosotros estemos planificando un nuevo centro metropolitano, nosotros ya estamos induciendo de que todo se traslade ahí. Y se va a trasladar, porque este nuevo centro metropolitano va a estar literalmente a 15 minutos del Alto, a 15 minutos de Achocaya, a 15 minutos del Cacoaca, a 15 minutos de los sectores de la ciudad de La Paz y todo. Por eso le estamos llamando el nuevo centro metropolitano, ¿no? Porque es un área en la que nosotros podemos unir básicamente todas las ciudades, ¿no? O todos los municipios en este caso que están alrededor. Pero la base es La Paz. La Paz ha sido la base siempre de todo el desarrollo de esta área metropolitana. El Alto existe porque La Paz existe. Mecapac existe porque La Paz existe. Achocaya existe porque La Paz existe, porque La Paz es la única ciudad que ha generado riqueza en todo este sector de los Andes, ¿no? Y que se ha multiplicado. Imagínense, quítenla La Paz, imagínense cómo el altiplano va a ser de pobre si no existe la ciudad de La Paz. Por supuesto, ahora el Alto ya tiene vida propia, los otros municipios ya empiezan a tener vida propia, es parte de, y es totalmente positivo y esperemos que se multiplique la riqueza. ¿A La Paz le conviene ser sede de gobierno? Esta es una pregunta entre paréntesis que te hago. Sí y no. Sí, porque por supuesto nos interesa ser el centro político del país, ¿no? Las decisiones se toman acá, ¿no? Entonces eso es importante y dentro de ciertos parámetros geopolíticos, por supuesto que nos conviene. Pero en la parte económica merma, porque obviamente constantemente nos están bloqueando, constantemente las marchas, las manifestaciones, y vienen a lanzar dinamita, destrozan el ornato público, o sea, destrozan en general los edificios con las ondas de la expansión, de la vibración. O sea, hay un sinfín de cosas que evidentemente es negativo. Pero justamente por eso no solamente necesitamos autoridades con pantalones para hacer las denuncias formales contra toda esa población que está destrozando nuestra ciudad, que vengan a manifestarse, que vengan a hacer todo lo que tienen que hacer, pero no pueden destrozar nuestra ciudad. Pero ahí va el tema del nuevo centro metropolitano. Si nosotros hacemos un nuevo centro metropolitano, no van a poder colapsar la ciudad simplemente con un par de bloqueos. Ahora sí lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? En Buenos Aires, hace un par de años, igual bloqueaban, pero Buenos Aires es tan grande que la ciudad seguía funcionando. Por supuesto. ¿No? Entonces, en Chile igual, en Santiago, bloquean unas partes de las arterias, pero la ciudad es tan grande que sigue funcionando. Entonces, nosotros con el nuevo centro metropolitano va a ser tan grande la ciudad y va a tener tantas áreas para poder tener conectividad, que si bloquean una o dos se perjudica, pero no se para la ciudad. Entonces, nosotros tenemos que apuntar a eso también. Metropolización específica de la Paz. Sí. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué significa eso? Cuando estamos hablando de metropolización, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un gobierno metropolitano,
¿Qué significa tener un gobierno metropolitano que entre todos los municipios alrededor de La Paz, digamos, estamos hablando de Micapaca, Palca, Chocaya, El Alto, Laja, se lo puede incluir a Viacho, o sea, toda la parte metropolitana de la ciudad se le incluye en este gobierno metropolitano, es decir, se genera un nuevo centro de autoridad, que se le puede dar tuiciones, por ejemplo, de conexiones entre áreas metropolitanas, para que pueda invertir en temas de avenidas, se puede ver tema de transporte metropolitano, el manejo de la basura de manera metropolitana, o sea, se le va dando tuiciones a este nuevo gobierno metropolitano, pero los municipios siguen siendo independientes y siguen haciendo todas las tareas que tienen que hacer en cada uno de los municipios. Entonces, esto a nosotros nos permite trabajar de manera oficial y legal, si vale el término, ¿no? Todas las aristas de la metropolización que ahorita se necesitan, es decir, ya Hay trabajar que cambiar normativas, sin equipo. embargo, Javierito, para esto, la metropolización. Habría que ver, yo no soy un especialista en el tema jurídico, por supuesto la Carta Orgánica es base para todo esto, ¿no? Para que se facilite, sin embargo, para eso está justamente la gente que es especialista para que nos diga exactamente cómo nosotros vamos siguiendo, porque aquí nosotros tenemos 43 tuiciones en el tema de la Constitución Política del Estado para el municipio. De esas tuiciones nosotros tenemos que ver cuáles van a ser compartidas en la parte metropolitana y obviamente cómo nosotros podemos hacer que eso sea totalmente legal y oficial y tenga el paraguas jurídico para poder ser utilizado, ¿no? El candidato a la gobernación, el candidato Revilla, decía hace poco tiempo que a los municipios no les conviene la metropolización, porque obviamente el tema de los recursos y todo eso. ¿Qué opinas de esto? No, eso es falso, porque lo que yo decía, la metropolización puede tener puntos muy específicos para ser trabajados. No necesitamos que todos los recursos vayan al nuevo gobierno metropolitano y el nuevo gobierno metropolitano decida qué se va a hacer en el Alto, qué se va a hacer en La Paz. No, nosotros damos tuiciones específicas para el tema de metropolización, ¿no? Y eso nos va a facilitar obviamente para seguir manejando los recursos de cada una de las áreas. Además, como gobierno metropolitano, yo estoy seguro que vamos a poder captar mayor cantidad de recursos en donaciones del Estado y una serie de elementos, porque ¿qué pasa si yo quiero hacer un sistema de autopistas metropolitanas? Nos unimos todos los municipios y vemos cómo el Estado puede apoyar también para eso y además vemos cómo se puede generar mayor cantidad de recursos para eso y ver cómo nosotros podemos lograr esta red de autopistas metropolitanas, digamos, ¿no? Y eso a nosotros nos va a ayudar a descongestionar también La Paz y el Alto, porque los otros municipios aledaños tienen más espacio y se van a poder también desarrollar en equipo y en conjunto, pero con planificación urbana inicial que nos los va a dar también la metropolización. Hay puntos que tiene La Paz álgidos. Transporte público, ¿no? Que en realidad el único transporte público que tenemos en La Paz es Pumacatari. Así es. Y Chiquititis, los demás son transporte privado que presta un servicio público. 1, 2, vendedores ambulantes, sí, ¿no? Y obviamente la ampliación de la ciudad parece que solamente fuera la Mariscal Santa Cruz, el Prado, ¿no es cierto? Y bajando hacia el sur. Sí, evidentemente, por eso el nuevo centro metropolitano es una ampliación de la mancha urbana, todos los sectores que nosotros queremos ampliar es el sector de San Patú y ampliación de la mancha urbana, eso nos va a dar muchas áreas más para poder desarrollar la ciudad y para que la gente tenga nuevos espacios para vivienda, que eso también va a bajar el precio de los terrenos y de la vivienda. En el tema específico de transporte, por si acaso, y la gente tiene que saber, el Pumacatari está literalmente quebrado aún con subvención, porque de 213 buses que se tienen, menos de 100 están en funcionamiento. Y gracias, irónicamente, a los 66 buses que han sido quemados, tenemos 66 buses nuevos que ahorita están funcionando, porque si no, no tendríamos ni siquiera menos de 100. Seguramente tendríamos unos 30. Hay que revitalizar digamos, la flota de buses que tenemos, hay que poner más buses. Al principio te acuerdas que la regularidad del bus era mucho más rápida que la de ahora. Ahora tarda un poco más, seguramente es porque están trabajando menos buses. No, claramente es por eso, ¿no? Y ahí se ve, a ver, les doy un claro ejemplo. La línea 2 de los buses son buses antiguísimos, creo 50, 60 los años. Los azules. Sí, y siguen funcionando. Esa es la diferencia de una buena administración. Nos gusta o no nos gusta el transporte de la línea 2, de los micros, etcétera, etcétera, están funcionando y han sido eficientes manteniendo sus unidades. Y el Pumacatari ya tiene un poco más de 10 años y las unidades ya son literalmente un esqueleto, ¿no? Entonces, claramente se ha hecho un pésimo manejo de los buses, un pésimo manejo del tema de mantenimiento, repuestos, etcétera, etcétera. Entonces ha habido un despilfarro y encima que ha habido despilfarro estamos
colapsando el sistema y como tú dices, cada vez hay menos buses, por eso antes venían cada 10 minutos y ahora pasan cada 30 ¿Debiéramos minutos. aumentar buses? Sí, pero no bajo este sistema, porque si no lo único que vamos a estar es aumentando este barril sin fondo de gastos, que es ahorita el Puma Qatarí, y eso es totalmente inviable. ¿Cuántas líneas de buses tenemos? 8, 10, 12 máximo. ¿No debiéramos pensar en buses eléctricos? Sí, sí, claramente sí, y esa es parte de la propuesta. Nosotros lo que queremos hacer es generar una nueva administración para el tema de los buses y copiar la administración del Transmilenio de Bogotá. Tenemos igual la administración de los buses del municipio de Santiago, en Chile, ¿no? Y tenemos la misma administración, por ejemplo, en Quito. ¿Qué tipo de administración es esta? Los buses son y siguen siendo de propiedad del municipio, pero la administración es privada, se hace como una concesión. Y tenemos ya un antecedente en La Paz de eso, por si acaso, que es con la maquinaria que ha sido donada por JICA en 1994 para el tema de riesgos, que ha sido concesionada en su administración privada y hasta el 2018 que ha funcionado re bien, se ha comprado nueva maquinaria, se ha mantenido la maquinaria que se tenía. Se ha municipalizado y ahora y esos puros esqueletos que los vemos en Las Cholas, que los vemos en La Zabaleta, o sea, se ha destrozado. De pasar de tener 46 volquetas activas, ahora tenemos menos de 9 volquetas activas después de la municipalización. Entonces, tenemos ya antecedentes positivos de la concesión de maquinaria municipal a privados para que se hagan trabajos municipales. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que reformular. ¿Para qué? Para que después se multipliquen las líneas y para sostener el pasaje, justamente los buses eléctricos nos permiten tener energía más barata, mantenimiento más barato y específicamente con una garantía de baterías de 10 a 15 años, nosotros vamos a poder sostener en el tiempo un excelente servicio al mismo precio y además vamos a poder multiplicar las líneas. Y esto no solamente en el tema de los buses de Puma Qatarí, nosotros estamos viendo el transporte sindicalizado para que también con toda la parte de infraestructura que nosotros vamos a hacer haya más fluidez, se capitalice y a la larga nosotros optemos por buses eléctricos de mayor cantidad para que también se hagan buses express conjuntamente con el transporte sindicalizado. Porque en este momento, aunque tengamos la mayor de las voluntades y en 5 años aumentemos 20 líneas de Puma Qatarí después de esta reforma que queremos hacer con el Puma, igual no va a alcanzar para llegar a todas las laderas, entonces necesitamos también trabajar con el transporte sindicalizado. No tenemos que vernos como enemigos, tenemos que vernos como gente que tiene que cooperar entre sí para lograr resultados positivos para nuestra ciudad. ¿Qué hacemos? Lo último de mi parte, ¿qué hacemos con los vendedores ambulantes? A ver, los vendedores ambulantes es una consecuencia a la falta de oportunidades. ¿Cuándo nace este gremialismo que conocemos que está por toda la ciudad? A partir del 85-86, la hiperinflación y la quiebra de la Comibol, el 21.060, para que los relocalizados tengan opciones, digamos, para empezar a crear, digamos, riqueza en base al minorismo. Entonces ahí se multiplican los comerciantes. ¿Cuándo se vuelven a multiplicar la gente, en la calle? Después de la pandemia, cuando se cierran decenas de empleos y vuelven a multiplicarse. Entonces la solución no es relocalizar, la solución no es la fuerza, no ir a sacarlos a la fuerza, la solución es generar oportunidades para que la gente no necesite ir a vender a la calle. Y eso se lo genera en el paso del tiempo con leyes de promoción económica para temas de infraestructura, de bienes raíces, para temas de industria, para temas de innovación, ¿no? Y además todo este tema de desburocratización para que se genere empleo para toda la gente que se está necesitando. Entonces esa es la primera arista. Después, la segunda arista, evidentemente, es cambiar el uso de suelos en áreas específicas comerciales para que se puedan hacer nuevos mercados, pero privados, que el privado invierta. Porque si no vamos a terminar con los mercados como terminan ahora. ¿Qué mercado del municipio es exitoso? Ni uno solo. Alguien me puede decir... ¿Qué harías con el mercado Lanza, así cortito? El mercado Lanza, por ejemplo, en este caso lo tenemos que concesionar igual. Tenemos que concesionar una inversión privada. ¿Se tiene que quedar así o se lo tiene que tumbar al nosotros como municipio, por un tema jurídico, no podemos destrozar el mercado Lanza. Ya. Tendríamos que encontrar una razón para demolerlo, ¿no? Entonces se puede. Si es que estructuralmente está mal construido, ahí sí se puede. Pero si no, no podemos. Va en contra de la Constitución Política del Estado, va en contra de las leyes. ¿Y si la moción es sacar ese mamotreto de cemento que tenemos ahí, Javierito, y poner una cosa mucho más linda, un centro comercial donde realmente las caseras se sientan a gusto y la gente entre y le dé gusto entrar a comprar? Totalmente de acuerdo contigo. Por eso nosotros estamos viendo la figura para poder, si no es demoler, recuperar ese espacio con concesión. Entonces, a ver, ¿quiénes manejan el mercado de Achumay? Las propias caseras. ¿Quiénes manejan el mercado de Los Pinos? Las propias caseras, el mercado de Ipavi. Son los mercados más exitosos. ¿Verdad?
Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es concesionar los mercados a inversores privados con las caseras, para que sean las que manejen esto y vaya a ser una especie de propiedad durante 30 años para que lo puedan manejar, reestructurar, hacer promociones, marketing, volver los lugares bonitos, que tengan parqueo, que tengan áreas de esparcimiento para que la gente le guste ir a los mercados y además no esté comprando en la calle, sino pueda entrar directamente a los mercados. Esto no significa relocalización, esto no significa meter más vendedores en un mismo lugar, esto significa que los mercados existentes con las caseras existentes sean muchísimo más modernos y les permitan a las personas ese deseo de ingresar y las caseras puedan vender más conjuntamente con otro tipo de servicios que se necesita en todas las zonas. ¿Quién no quisiera tener un gimnasio, piscina, centros deportivos a la mano en los diferentes mercados, en las diferentes zonas que se tiene? Todos. Yo, padre de familia, ¿dónde mando a mi hijo a hacer ejercicio? No hay. No hay. No hay, si no ¿no? estás en un club privado, no sabes dónde lo vas a mandar. Exacto. Además, todos están con llaves, se agarran las canchas, las cierran con candado, en fin, el de la llave no aparece. Y ya conocemos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Lo más hermoso que le puedas brindar a la gente, al paseño, en toda tu gestión. A ver, la obra más hermosa que tú puedes decirle, mira, esto voy a hacer. Hay muchas, pero yo insisto que la expansión de la mancha urbana es la más hermosa porque nos va a permitir tener nuevas áreas verdes, nuevas avenidas, nuevos espacios para construcción. O sea, eso nos va a permitir tener una ciudad totalmente nueva y remozada, ¿no? Con otra vez nueva energía, con nuevamente ahínco de crecer, ese ímpetu de visión. Sí, por supuesto, vegetación. Nosotros del nuevo centro metropolitano queremos que el 40% sea vegetación, sean áreas verdes, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, obviamente... Flores, jardines, sí. Por favor, calidad de vida. Tenemos un equipo, por si acaso, de biólogos que ha calificado 400 especies nativas de La Paz, según las áreas. ¿Por qué esto es importante? Porque esas especies nativas crecen con mayor facilidad y vamos a poder reverdecer la ciudad con mayor facilidad también. Entonces, es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero esto se va a lograr, mejorar el tráfico, tener infraestructura nueva, nuevos centros de comercio, nuevas áreas verdes, nuevos museos, nuevo todo en el nuevo centro metropolitano. Por eso para mí es la obra más importante. Te voy a dejar la cámara para que le hables al paseño, a la paseña o a la persona que no es paseño ni paseña, pero que vive aquí en la ciudad de La Paz, que ame esta ciudad. Muchísimas gracias, paseños, hombres y mujeres de esta ciudad. Yo soy Javier Iturral, soy un amante de la ciudad, soy un guerrero de los Andes como tú y estoy cansado de toda la burocracia y corrupción que normalmente tenemos en el municipio de La Paz. Esa corrupción que no deja que tú crezcas, que no deja que tú prosperes, que no deja que tengas una vivienda digna, un vehículo digno y un digno trabajo para poder sacar a tu familia y a ti adelante. Como tú, yo estoy cansado y yo estoy listo y predispuesto a cambiar todo eso en equipo, en cooperación contigo. Por eso, con visión y coraje, tú y yo transformaremos La Paz. Javier Iturralde, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y por haberme permitido compartir con toda la gente que sigue esta radio. Suerte en la campaña, Javierito. Hacemos una pausa, luego volvemos.